Bienvenidos al podcast de Historia de Costa Rica. Mi nombre es Gabriel Cerdas. Y yo soy Luis Martínez. Y hoy tenemos un capítulo bastante interesante, bastante especial. Hoy vamos a hablar sobre la Guerra Civil Española en Costa Rica, la influencia de la Guerra Civil Española en Costa Rica. Y tenemos a alguien que yo creo que no pudimos conseguir a alguien mejor, porque es alguien que definitivamente sabe del tema. Hablamos de Carlos González Ruiz. Él es graduado en estudios ingleses por la Universidad de Salamanca, de España. También cursó el máster en literatura española e hispanoamericana. Pero ¿qué es lo más interesante de él? ¿Y por qué es que nosotros lo hemos buscado, contactado y hemos concertado estas citas? Porque él es un investigador, entonces también ha hecho investigaciones muy importantes y sus investigaciones dieron a que escribiera un par de libritos, digo yo. El impacto de la Guerra Civil Española en la vida intelectual de Hispanoamérica es en ese proyecto en el que se le enmarca tanto su casi terminada tesis doctoral, Juglares de una nueva gesta épica, intelectuales, pueblo y héroes de la Guerra Civil Española en la literatura hispanoamericana, y su volumen Costa Rica y la Guerra Civil Española, La voz de los intelectuales de 2022, que versa sobre el colosal impacto que el conflicto español tuvo en la vida cultural, política y social del país. ¿Y por qué lo leo? No me gusta normalmente leer, pero ¿por qué lo leo? Porque este es un tema que queremos tocar como muy bien, porque sabemos que vamos a tocar antepasados de personas, vamos a tocar ideas de personas e incluso creencias de personas, por lo cual quisimos traer a alguien que realmente cuando nos hable aprendamos muy bien. Y se vistió con la roja, con la que se tenía que vestir. Así que después de esta presentación, Carlos, por favor, presentate a la comunidad de Historia de Costa Rica. Bueno, muy buenas. Para empezar, mil gracias tanto a ti, Luis, como a Gabriel. Es un honor estar aquí porque, curiosamente, yo soy fanático del canal, del podcast, de todo. O sea, de verdad que he consumido prácticamente todo vuestro contenido y creo que hacéis una labor histórica, historiográfica, social, cultural de 10. Y los reconocimientos que os están dando se van a quedar cortos con lo que vendrá en un futuro si seguís. La verdad es que la trayectoria que tenéis me interesa muchísimo. Muchas gracias. Y bueno, yo la verdad eso, escribí este libro sobre el impacto de la Guerra Civil Española en Costa Rica. Yo he de admitir, y esto me da pena decirlo, he de admitir que no sabía prácticamente nada de literatura costarricense o política costarricense. Sabía lo típico de el no tener ejército, el país con mayor biodiversidad del mundo. Conocía alguna cosita, pero se abrió ante mí un mundo que creo que no, en general, la gente no es consciente de lo interesantísimo y rico que es el país durante la década del 30. También la del 40, pero no la tengo tan estudiada. Y desde luego el impacto de la Guerra Civil Española es una cosa colosal. A nivel hispanoamericano fue impresionante todo el impacto que tuvo, pero en Costa Rica a mí me gusta decir que, teniendo en cuenta que solamente había o vivían 500.000 ticos en ese entonces, a nivel per cápita puede ser el país o uno de los dos países o tres en los que más se vivió el conflicto. Y hasta el punto de que yo llego a afirmar de que se vivió el conflicto como si fuera algo interno. Es una barbaridad como todos los periódicos, revistas hablaban del tema, las portadas, las imágenes, los bombardeos, los niños muertos, el posicionamiento de todos los intelectuales del país, porque era imposible no posicionarse políticamente con el conflicto español, dan buena cuenta de eso, de que realmente fue un antes y un después. Incluso la generación del 40, luego podemos hablar de eso porque son pinceladas que voy dando, la generación del 40 un poquito podría ser generación del 30, porque se forma en buena medida, y no lo digo yo esto solo, se forma en buena medida durante los años de la Guerra Civil y sirve para aunar a una serie de intelectuales de corte antifascista que se agrupan para luchar por una causa que creían justa. No, muchas gracias más bien por prestarnos tu tiempo. Me parece que sos el primer invitado internacional. Si mal no estoy, ¡Hostia! Luis. Sí, ¿Verdad? sí, ¿Verdad que sí? es el primer invitado internacional. Así que, bueno, un placer, claramente. Antes de iniciar, agradecer a los miembros del canal, ¿verdad? Que son los que dan un apoyo incondicional a este proyecto. Miembros del canal nivel 2 y nivel 3, Rudy Cabezas, Pablo Gutiérrez,
Azrael, Sebastián Rojas Guzmán, Ailén Araya, Marjorie Miranda, Marianela Ruiz, Darren Pereira, Pablo Andrés Ortiz y Leandro Arce. Muchas gracias a todos ellos por el apoyo que le dan a este proyecto independiente, ¿verdad? Recordemos que nosotros estamos meramente acá, no tenemos apoyo de nada, más bien ahí vi algunos comentarios de que lo estamos haciendo virtual. Bueno, claramente lo íbamos a hacer virtual, ¿verdad? pero sí, nos quedamos sin lugar físico de grabación. Si alguna persona tiene el agrado de brindarnos un lugar idóneo para grabar este programa, si está, ¿verdad?, en todas sus posibilidades, nosotros abiertos, ahí están el Instagram y demás para que nos puedan hablar. Andamos buscando un lugar, como decimos, es un proyecto independiente, así que nosotros estamos anuentes a cualquier oferta. Y sí, bueno, recuerden que se pueden hacer miembros del canal en Instagram, en YouTube, a partir de 600 colones. Los que nos ven en Spotify, bueno, nos escuchan en Spotify, recuerden que se pueden ir a YouTube y hacerse miembros y demás. El mayor apoyo, esto nunca lo hemos dicho, el mayor apoyo que nos pueden dar es ver los videos en YouTube, porque en Spotify no generamos ni un 5. Así que, bueno, si nos escuchan... Cosas de la TAM. Cosas de la Sí, TAM. correcto, cosas de la TAM. Así que si nos escuchan en Spotify y tienen la posibilidad de escucharnos o vernos en YouTube, se los agradecemos mucho. Y ya, yo creo que estos son todos los avisos parroquiales. Correcto. Y no, tal vez para iniciar, Carlos, tal vez un poquito del cómo nació y por qué hacer este libro, ¿verdad? Sobre por qué Costa Rica, ¿verdad? Cómo nació y demás. Ahí vos nos decís cómo fue que sucedió. Bueno, el actual absoluto amor que tengo a Costa Rica tiene un origen realmente fortuito. Yo pertenezco, como decía Luis, a un proyecto de investigación que estudia e investiga el impacto de la Guerra Civil Española en toda Hispanoamérica. Y es Hispanoamérica, aclaro, no por cuestiones políticas, hispano en vez de latino, es una cuestión lingüística. Son los países de habla española, porque por cuestión cultural lingüística pues hay mayor cercanía y el impacto fue mucho mayor. Entonces, bueno, dentro de este proyecto yo estoy haciendo mi tesis doctoral, voy a congresos, escribo artículos, reseñas, he hecho alguna conferencia y me ofrecieron la posibilidad de escribir el libro sobre Costa Rica y la Guerra Civil Española. Ante lo cual, pues yo respondí con un rotundo sí, porque aunque no sabía mucho sobre Costa Rica, sí que me daba mucha curiosidad. Y he de decir que es una de las mejores decisiones que tomo en mi vida, porque ahora eso es, no sé, conozco el país de manera mucho más intensa, mucho más pasional incluso, aunque he de decir que cuando aterricé allí en 2022 para investigar, claro, yo había estudiado la Costa Rica de los 30. Yo de repente llegué ahí y dije, claro, que han pasado 80 años o 90. Sí, claro. Esto ha cambiado mucho y eran mis referencias. Entonces, bueno, ahí empezó un poco todo y gracias a lo cual, con mi contrato de investigación, pude pasar un maravilloso mes en Costa Rica, encerrado en la Biblioteca Nacional. Por cierto, un abrazo a las compañeras y compañeros de la Biblioteca Nacional de Costa Rica y de la Universidad de Costa Rica, que hacen una maravillosísima labor. Creo que es uno de los países hispanoamericanos que mejor organiza la información, que mejor digitalizado tiene su archivo, una hemeroteca riquísima. Toda esta información del libro la he obtenido gracias a la digitalización de estos archivos y también a la labor de, voy a dar muchos agradecimientos. Uno de ellos era Pablo Quirós, que no sé si lo conocen, que es el creador de Archivo Rebelde y de Prensa CR, que son repositorios online, en una hemeroteca online, en la que se pueden consultar los números de revistas y periódicos costarricenses pues desde los años 30 hasta la actualidad, en muchos casos. Y ayuda muchísimo a encontrar referencias específicas sobre personas, sucesos, etc. Y bueno, y ahí fue un poco cuando empezó todo y bueno, cuando me quedé, insisto, totalmente maravillado y deslumbrado por la vida intelectual que había en Costa Rica en los años 30. Es una cosa inaudita de verdad. Sí, es muy interesante y que lo diga, ¿verdad?, un español, ¿verdad? Es bastante gratificante porque lastimosamente hay también mucha población que no conoce muy a fondo, ¿verdad?, la historia de Costa Rica. Entonces, para que lo digas vos, que digas que es muy interesante, entonces, ¿verdad?, tiene mucho que ver.
Tal vez si entramos en materia, un poco, si podemos ver tal vez los antecedentes, ¿verdad?, de este conflicto, cómo fue que nació y cómo llegó aquí a Costa Rica. Pues a ver, siendo muy sintético, porque es muy difícil, es un conflicto extremadamente complejo, con muchas aristas, en el que además la historiografía muchas veces, al haber ganado unos y haber perdido otros, está descompensada y hay que hacer mucho ejercicio de investigación y escarbar mucho la historia para ver y poder analizar lo mejor posible el conflicto, pero habría que remontarse realmente al siglo XIX. Podría remontarme a principios del siglo XIX, pero voy a dejarlo lo que se conoce como el desastre del 98, cuando España pierde sus últimas colonias, Cuba, Filipinas, perdón. Hablamos de una época en la que España estaba en plena decadencia. Había gobiernos que se llamaba el turnismo. Había partidos que, bueno, pues que no se diferenciaban mucho los unos de los otros y se iban turnando mientras la monarquía tenía un papel totalmente secundario, incluso terciario, y no hacía prácticamente nada. Era una época en la que España, a partir de ya en el siglo XX, el analfabetismo en España era enorme. Hay cifras que hablan de entre un 30 y un 50%. España, durante el primer tercio del siglo XX, insisto, después de haber perdido las últimas colonias, después de los desastres en las guerras en la zona de Marruecos, que fue también colonia española, España estaba en una situación muy complicada. La inmensísima mayoría del país era campesina, campesina con un reparto de tierras, insisto, muy desequilibrado. Había grandes lugartenientes, terratenientes, que tenían miles y miles de hectáreas, mientras que los campesinos pobres no tenían un mendrugo de pan que llevarse a la boca. Había una incipiente industria, sobre todo en Cataluña, País Vasco, Madrid, lo cual produjo, como es natural, el auge, o por lo menos los inicios del movimiento obrero y la llegada de ideologías de corte, pues, una socialista, anarquista, también el sindicalismo, el anarcosindicalismo. Entonces, claro, era un caldo de cultivo perfecto para que hubiera, bueno, problemas sociales o por lo menos ciertas actitudes revolucionarias. La gente estaba cansada de, bueno, pues insisto, de una monarquía que al final vivía en abundancia como toda la vida, de unas clases privilegiadas, pues por ejemplo una incipiente burguesía que amasaba unas grandísimas fortunas, estos grandes dueños, estos grandes terratenientes que lo mismo, la alta jerarquía de la Iglesia Católica, igual, también viviendo en abundancia, y también el ejército, que tenía, a diferencia de los soldados, que vivían con muy poquito y cobraban muy poquito, había un problema con la cantidad de generales, oficiales, digamos, alto rango, que vivían, como se suele decir, a cuerpo de rey, mientras, insisto, pues bueno, las clases más bajas estaban al límite y había muchísima pobreza. Entonces, ese caldo de cultivo fue haciendo que la vida política del país fuera cada vez más tensa, hasta el punto de que empezó a haber incluso asesinatos, persecuciones, ¿qué es lo que ocurre? Que ya en el año 31 esta situación se agrava y en el 31 se proclama la Segunda República Española. Hubo una primera que, bueno, pues no fue tan importante, y la segunda surge con el exilio, o acontece al tiempo que se exilia el rey. El rey es enviado al exilio. Hay una dictadura previa a la proclamación de la República, la dictadura de Primo de Rivera. Lo mismo, censura, represión, todas las cuestiones ligadas a una dictadura. Con el beneplácito de la monarquía. Entonces el pueblo de alguna forma se cansó, se organizó con sus partidos, con sus sindicatos, se convocan unas elecciones a nivel municipal en toda España, que bueno, a nivel municipal no es ningún tipo de referéndum, pero sí que a nivel político se sabía, o se iban a leer los resultados de esas elecciones como una suerte de referéndum monarquía o república. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Ganaron los partidos de corte republicano y al final se echó al rey y se instaló una república cambiando el color de la bandera, porque ahora todo el mundo conoce la bandera rojo, amarillo, rojo, la rojigualda, pero en el 31 se instauró, hubo un pequeño cambio. La última franja roja se sustituyó por una morada. Y eso tiene que ver, que esto da para otro podcast, hay diferentes versiones sobre por qué el color morado. Puede ser el pendón de Castilla, pues bueno, los colores de la mítica Castilla, o también el color del liberalismo, que en el siglo XIX es el que empieza
bueno, pues el primer liberalismo que también surge en Hispanoamérica, que es el que empieza a, bueno, pues a ver otras opciones políticas alternativas a la monarquía absoluta que había. Entonces, digamos que se ve un poco esa república, ese nuevo comienzo, se lee desde Hispanoamérica como, vamos, como un antes y un después, como un espejo donde mirarse, porque no es simplemente un cambio a nivel, bueno, pues echamos al rey, instalamos una república, hay elecciones y la cosa sigue igual. Para nada. Cuando se proclama la república del 31, al tiempo hay unas elecciones, gana la izquierda moderada, podemos decir, izquierda moderada republicana, y se llevan a cabo muchas reformas. Una reforma agraria que, bueno, que en cierta medida fracasó, pero que el objetivo era redistribuir más las tierras entre el campesinado. Hubo otra ley muy polémica también, que era la que establecía el laicismo. Se separaba la Iglesia del Estado, os podéis imaginar la reacción de la Iglesia Católica con ello. También se limitó o se quitaron ciertos reconocimientos a muchos generales y oficiales, no solo porque había demasiados, sino también porque sabían que tenían simpatías con la dictadura anterior, porque la dictadura anterior también había puesto en determinadas posiciones a específicos generales y oficiales que eran afines a sus postulados. Y no solo eso, también en materia laboral se mejoraron las condiciones laborales. Ya en el 1919, mucho antes, se había conseguido la jornada laboral de 40 horas semanales, que fue una gran victoria en España, pero se ahondó en esa cuestión. Aún así, no dejaba de haber ideologías también quizá más potentes o más alineadas a la izquierda, el Partido Socialista, el Partido Comunista, los anarquistas, que, bueno, pues pese a las pequeñas conquistas del primer gobierno republicano, no dejaron de decir, no, queremos más, queremos una verdadera revolución, o un Estado socialista, consejos anarquistas, lo que fuera. Pero sí que querían algo más. Y no solo eso, sino que también se proclamó la Constitución Republicana del 31, que entre otras cuestiones, esto es muy interesante porque no se conoce, otorgaba la doble nacionalidad a todo hispanoamericano que así lo quisiera. Si un hispanoamericano estaba viviendo en España, por el simple hecho de ser hispanoamericano, también afectaba a Brasil y a Portugal, podía pedir la nacionalidad española y no perder la suya. Y viceversa, permitían también que los españoles radicados en Costa Rica, Argentina, Uruguay, pudieran tener la nacionalidad del país en el que estaban y de España también. Y muchas más, desde luego la cuestión educativa. Se crearon numerosísimas escuelas, miles de escuelas, se sacaron miles de plazas de profesores y profesoras, se revolucionó la enseñanza, se trajeron o se crearon nuevos métodos educativos que sustituían los golpes, la violencia en las aulas por un acercamiento a la educación mucho más basado, bueno, pues en cuestiones pedagógicas y no en represivas. La figura del maestro o de la maestra se realzó, se llevó a la cultura a los pueblos. Es muy conocido, yo creo, las misiones pedagógicas, que fue una iniciativa del gobierno, del Ministerio de Instrucción Pública, que llevaba, por ejemplo, las obras de teatro español clásicas, la llevaba a los pueblos más recónditos de la geografía española. De hecho, Federico García Lorca creó una compañía de teatro, La Barraca, que se dedicaba a ello. Iban a los pueblos a representar obras de Lope y de Calderón. Entonces, esta época fue una época de esplendor cultural, social, político y literario. O sea, es la época de la generación del 27. Es la época de Alberti, de Lorca, de Miguel Hernández, de María Teresa León. Es la época de María Zambrano, Ortega y Gasset. Es una era en la que España parecía renacer. A partir de la proclamación de la República del 31 parecía que nacía una nueva España, y así se leyó en Hispanoamérica y también en Costa Rica, y se pasó de ver a España como esa vieja madrastra que decía Bolívar, con bastante razón, esa relación tan extraña de un parentesco del que reniegas, a decir, no, esta España nos gusta, con esta España queremos relacionarnos. Y ya antes de la guerra se afianzó esa relación, sobre todo con publicaciones como el Repertorio Americano, que bueno, yo digo abiertamente, el Repertorio Americano es, para mí, está en el top 5 de publicaciones más importantes de América Latina del siglo XX, probablemente. Es una barbaridad. Hay que darle la importancia que se merece y es una revista costarricense de un único editor. Es una obra maestra. Esa revista es, no sé, creo que es de verdad que se minusvalora mucho, lamentablemente. A nivel, no solo en Costa Rica, quizá no tanto, pero cuando estudiamos la literatura hispanoamericana aquí en España o en general en Europa, y creo que en el resto de América Latina, por lo que he visto también,
no se estudia el repertorio americano, lamentablemente. Pero bueno, como decía, volviendo al tema de la República, ya en el 34 sí, en el 34 hay otras elecciones, gana la derecha, su programa es contrarrevolucionario, contrarreforma, revierte en buena parte de esas medidas, se tensa aún más la situación y en ese año se da un suceso que es bueno, en el 34 iba a ocurrir una huelga a nivel nacional revolucionaria. ¿Qué pasó? Que ocurrió, pero se apagó en los diferentes focos en toda España, menos en Asturias, que es una región histórica al norte del país. Hubo una guerra civil en el 34 prácticamente en Asturias. Los mineros, los trabajadores, los obreros se organizaron, tomaron las principales ciudades. Es cierto, quemaron conventos, quemaron iglesias porque identificaban al enemigo como la Iglesia Católica también. Hubo enfrentamientos con la policía. O sea, llegó al punto, la huelga revolucionaria asturiana, llegó al punto de que intervino el ejército y, curiosamente, quien estaba al mando del ejército español para apagar la revolución asturiana era nada más y nada menos que Francisco Franco, el que luego daría el golpe de Estado y sería el dictador de España. La revolución asturiana se saldó con, creo, si no recuerdo mal, en torno a entre 20 y 30.000 detenidos, miles de fallecidos, creo que eran 2.000, entre policías, ejército y sobre todo obreros asturianos. Y fue un antes y un después. Ahí, digamos que empezó todo. La crispación ya venía de antes, pero ahí se exacerbó. Esos años hubo muchos asesinatos, la derecha se envalentonó y empezaron a surgir partidos de extrema derecha, como la Falange, del que hablaremos después, las Jons y otras agrupaciones que lo que le hacían era buscar violencia en las calles. Empezó a haber asesinatos de policías republicanos, de políticos republicanos. La izquierda respondía también, por lo que al final el problema de la violencia se acrecentó. Incluso hubo un golpe de Estado, que esto no lo he dicho, hay que ir un poco antes. En el 32 ya hubo un intento de golpe de Estado, que se pudo apagar y no hubo ningún problema. O sea, que ya el clima era propicio para que los militares hicieran algo. Ya en el 36, en febrero, otras elecciones se presentan, eran básicamente dos coaliciones antagónicas. Por un lado, el Frente Popular, que eran las fuerzas de la izquierda, de centro-izquierda y republicanos moderados, apoyados asimismo por la CNT, por el sindicato anarquista, y en el que también estaban, o por lo menos simpatizaban, los partidos de la izquierda, o partidos de la izquierda gallega, catalana, vasca, que también, pues bueno, era otra gran cuestión, la cuestión nacional de esos lugares. Y por el otro, las derechas más radicalizadas que nunca y con un discurso muy próximo al de la Italia fascista. ¿Qué ocurre? El Frente Popular gana las elecciones de febrero del 36, constituye gobierno, un gobierno muy moderado, por otra parte, no era un gobierno socialista ni comunista, era un gobierno más bien de republicanos moderados, de izquierda moderada, no era nada revolucionario, o sea, prosiguió con la agenda de reformas anterior. Y ya el 17 de julio del 36, ahí fue cuando, bueno, después de estos de meses y años de tensiones, el ejército, parte del ejército en Marruecos, bueno, pues liderados por Franco, comienzan el golpe de Estado, que desde Marruecos luego se extiende, y también Canarias, se extiende hasta o hacia la península, provocando algo que no esperaban. Porque un golpe de Estado, sabemos todos y todas, con un golpe de Estado el objetivo es un cambio radical y rápido de desbaratar el gobierno que está para instaurar normalmente un régimen militar. En un principio ese era el objetivo. Lo que ocurrió fue, y esto, bueno, pues me pueden decir que ensalzo a la República. Yo no tengo ningún problema en decir que soy republicano y tengo familiares que lucharon en el ejército de la República Española y de lo cual me siento muy orgulloso. Como si un alemán se siente orgulloso de que su abuelo o su abuela combatió a los nazis, o un ruso, una rusa. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el pueblo se organizó con sus partidos, sus sindicatos, pese a las reticencias del gobierno, al final se repartieron armas. Parte del ejército leal salió también a defender la democracia, parte de la policía leal también salió a defender la democracia, y hubo batallas en las principales ciudades del país. En Barcelona los obreros pararon con las armas la sublevación militar. En Madrid el pueblo acorraló a los militares en el cuartel de la Montaña y hubo una batalla brutal y los terminaron matando y luego a los que quedaban encarcelando. Y sofocaron el golpe, pero no en toda España. Más de la mitad se mantuvo fiel a la República y la otra mitad, por diferentes cuestiones,
pues hombre, si te sale el ejército a la calle y no tienes armas, no tienes una organización, pues ya está. Tomaron tu ciudad, tomaron tu tierra y no tienes otra opción que, bueno, pues saber que ya estás metido en territorio sublevado, en territorio franquista. Y ahí es cuando se parte España en dos. Y la guerra sucede entre los dos territorios. Entonces, van cambiando los territorios, es decir, los franquistas conquistan tal zona, los republicanos conquistan otra. Pero bueno, el problema es que había una gran disparidad. Esto es otro de los datos que esto es así, porque esto está documentado. El golpe de Estado, o sea, la guerra civil, el golpe de Estado no habría tenido éxito, bueno, no lo tuvo porque se paró, pero bueno, se habría parado totalmente de no ser porque la Alemania nazi y la Italia fascista ayudaron organizaron también el golpe de Estado, participaron en la organización. Todo el movimiento de tropas que hubo entre Marruecos y España, que tenemos el mar en el medio, fue a través de la aviación nazi. A nivel económico pusieron también plata. Se sabe que financiaron la organización del golpe de Estado. Y en cuanto empezó la guerra, enviaron decenas de miles de soldados, supuestos voluntarios, y armamento de última tecnología. Hasta el punto de que, claro, las fuerzas de repente empezaron a crecer por parte sublevada. ¿Qué es lo que ocurrió? Que al tiempo la Unión Soviética también decidió intervenir y apoyar a la República Española. Pero realmente fue el único país, la única gran potencia que apoyó, salvo México, que el glorioso México de Lázaro Cárdenas. Perdón por utilizar adjetivos como estos, pero yo soy antifascista, ¿no? ¿Qué voy a ser? México sí que aportó muchas también armas y sobre todo munición y muchos intelectuales, pero desde luego la ayuda, digamos, más importante fue la de la Unión Soviética. Y por eso se dice que fue la antesala de la Segunda Guerra Mundial, porque nazis y fascistas se enfrentaron con los soviéticos en territorio español. Pero, insisto, la ayuda que tuvieron los sublevados fue mucho mayor, también a nivel económico. Y luego no podemos olvidarnos de cómo decenas de miles de voluntarios de 50 y pico países del mundo fueron a combatir con la República Española movidos por un ideal. Al final la guerra civil es que no era una guerra civil, era una invasión. Fue una invasión, un golpe de Estado con una invasión nazi y fascista. Entonces toda esta gente veía el conflicto, también como también se vio en Costa Rica, como la guerra entre la democracia y el fascismo. Era o defender a un gobierno democrático votado, porque era un gobierno constituido después de unas elecciones democráticas perfectamente válidas, era defender eso o defender la invasión nazi fascista y el golpe de Estado de corte fascista. Y aquí me paro para que me podáis preguntar, porque yo arranco y no paro. No, buenísimo. O sea, en cuanto a toda la historia española y todo eso, de nosotros, bueno, de mi parte yo no sé mucho, ¿verdad? Pero sí, bueno, tal vez una duda que me queda, por qué vinieron tropas de Marruecos? Bueno, esa es muy buena pregunta. Y esto además, es extremadamente relevante para Costa Rica. El bando franquista, digamos que, por así decirlo, contrató a decenas de miles de marroquíes, prometiéndoles, después de la guerra, tierras, beneficios, dinero. Pero lo curioso es que antes de la guerra civil, durante las décadas del 10 y del 20, España tenía una colonia en Marruecos. Había habido varias batallas en lo que es el actual territorio marroquí. Es mucho más complejo, pero bueno, eso es para otro programa. Y Franco había sido líder o uno de los líderes del ejército español que luchaban contra los, digamos, marroquíes en los años previos. Incluso hay fotografías de los españoles con cabezas del enemigo posando así a la cámara, celebrando las matanzas que hacían. Entonces no deja de ser curioso, porque al final había una guerra previa contra ellos, que eran lamentablemente, porque para sorpresa de nadie, el bando franquista pues también era racista, como no. Entonces lo veían como gente inferior. Pero les venía bien, les venía extremadamente bien contar con sus servicios. Y esto es lo curioso, y esto también lamentablemente es así. La guerra civil española, por parte sublevada, por parte franquista, se veía como una nueva cruzada, en este caso contra el comunismo. Cruzada católica.
El bando franquista fue apoyado por la Iglesia Católica, por la inmensa mayoría. Hay católicos que no, evidentemente, digamos, mucha gente católica que no apoyó el franquismo, porque la moral cristiana es antifascista, es evidente, no puedes apoyar algo así. Pero bueno, otra historia. La Iglesia Católica, las altas jerarquías, llegaron a bendecir a los soldados marroquíes. Claro que evidentemente eran musulmanes. Y contaron con el beneplácito de los sublevados para hacer lo que quisieran. Podían matar, robar y violar tanto como les viniera en gana. Y evidentemente, como había rencillas, había ya un odio previo hacia España por cuestiones, ¿no? Pues esto que comentábamos de la guerra anterior, ahí, o sea, se cometieron unas atrocidades y unas barbaridades de las que realmente cuesta hablar. No tenían ningún tipo de... O sea, había de todo, pero auténticas atrocidades. Entonces, claro, eso desde Costa Rica y desde Hispanoamérica y desde todos los sectores prorrepublicanos del mundo, eso afianzó el relato de que era una guerra de invasión. Y se hablaba de la hipocresía y la traición a España del bando franquista. Y dices, a ver, porque el bando franquista tenía un relato que era, no, nosotros hemos hecho este golpe de Estado para salvar a España de las garras del comunismo y de la anarquía. Y decían los prorrepublicanos ticos, por ejemplo, decían, vamos a ver, o sea, que para salvar España la invades con decenas de miles de soldados marroquíes, italianos y alemanes, para matar españoles. Y esa era una de las grandes bazas propagandísticas del conflicto. No solo esa, también, por ejemplo, en Costa Rica se vivió mucho, fue, de hecho, una de las cosas más importantes, la cuestión de los niños. Esto quizá no es tan conocido, pero, bueno, lo que sí que creo es conocido es Guernica. El Guernica, este cuadro de Pablo Picasso, que es una denuncia del bombardeo que se dio en era un pueblo, Guernica es un pueblo vasco, que en un día en el que había mercado en la calle, fue bombardeado por la aviación nazi, por la Legión Cóndor, provocando cientos de muertes de civiles, entre ellos, pues, evidentemente, muchos niños. Y esto no fue un caso aislado, esto fue sistemático. Yo, por ejemplo, hablando también un poco de mi contexto, yo soy del norte de España, de Cantabria, capital Santander. Mi pueblo fue bombardeado por los fascistas italianos y mi pueblo era un pueblo de 2.000 habitantes y quizá 800 vacas, porque era un pueblo ganadero. Aún así fue bombardeado a propósito sin haber ningún tipo de armamento. O sea, mi abuela, por ejemplo, tuvo que resguardarse en cuevas. Mi abuela era una niña, evidentemente, en esa época. Se tuvo que resguardar en cuevas para que no ser asesinada por bombas fascistas. Los bombardeos en Madrid bombardeaban indiscriminadamente barrios obreros, aquí en Santander también, y provocaron miles y miles y miles y miles de víctimas inocentes, muchas de las cuales son niños. O sea, pero hablamos de, no sé si eran 10, creo que no recuerdo mal, 18.000 es uno de los datos que se manejaban. Claro, eso a nivel propagandístico en Costa Rica caló mucho. Hay, por ejemplo, no sé si la gente conocerá a Vicente Sáenz, gran ensayista, centroamericanista y socialista. Él tenía una revista que se llamaba Liberación. Esta revista Liberación, el año 37, sacó un número especial, fruto de su segundo viaje a España durante la guerra, y eran todo fotografías de los estragos provocados por los bombardeos. Muchas de esas fotografías eran literalmente niños muertos, niños desmembrados, sin cabeza, cosas absolutamente inhumanas que a día de hoy sería imposible publicar. El repertorio americano también incluye estas fotografías. Diario de Costa Rica, La Prensa Libre, La Hora, el grueso de periódicos y revistas pro-republicanos, porque había muchos periódicos y revistas pro-republicanos en Costa Rica, difundió mucho estas imágenes para hacer ver lo que estaba pasando en España y que era una cosa de que realmente era una suerte de genocidio. La represión fue brutal. Hubo represión republicana y hubo represión franquista. Estoy diciendo todo un poco mezclado, pero intento vertebrarlo lo mejor posible. La represión republicana no era gubernamental, es la gran diferencia. La represión republicana o del bando republicano vino por parte de el pueblo. El pueblo, recordemos, tomó las armas para defender la república y se organizaban ellos. Entonces hubo, evidentemente, parte de ese pueblo, algunas organizaciones obreras o sindicales, que tomaron la justicia por su propia mano y, sobre todo, al comienzo de la guerra, quemaron conventos, quemaron iglesias y mataron sacerdotes y monjas. La gran diferencia es eso, que el gobierno republicano no promovía eso y no lo buscaba. O sea, vamos,
historiadores como, se me ha ido ahora, Hugh Thomas, Payne también, desde luego, Julián Casanova hablan de ello, de que no había una gran diferencia. Por parte franquista, sin embargo, el objetivo era matar lo que se pudiera, era diezmar la población, era que no volviera a ocurrir, matar el gen rojo, intentar solucionar de raíz el problema. Cuando ellos conquistaban un pueblo, o por ejemplo al principio de la guerra, cuando, imagínate, golpe de Estado en Sevilla, pues el golpe de Estado en Sevilla triunfa, iban casa por casa buscando a sindicalistas, a izquierdistas, a intelectuales, para llevárselos y ejecutarlos extrajudicialmente. Hubo muchos catedráticos de universidades españolas que todos los primeros meses fueron ejecutados así sin más. Maestras, maestros, incluso niños y niñas, madres, o sea, ancianos. No había ningún tipo de filtro. O sea, España es el segundo país del mundo con el mayor número de fosas comunes y de desaparecidos. Después de Camboya, la Camboya de Pol Pot, que no es ninguna broma. Hasta hace poco había en torno a 80.000 todavía, en 2024. Y aún se están desenterrando fosas comunes en las que hay, lo dicho, miles y miles y miles de víctimas del franquismo, tanto durante la guerra como en la dictadura, en la represión de la dictadura. Entonces, ya no era solo una cuestión ideológica, sino también humanitaria. Había violencia por ambas partes, pero una fue sistemática, brutal y buscaba, en mi opinión, y la de los historiadores, perpetrar un genocidio o prácticamente un holocausto, como dice el historiador Paul Preston, mientras que por la otra, pues sí, fue un descontrol y la hubo, pero no a nivel gubernamental o sistemático, que creo que es una de las grandes diferencias. A mí me gustaría por ahí preguntar, pues me imagino que ante esta situación hubo muchísima inmigración, ¿verdad? Hacia Costa Rica de españoles, ¿verdad? Supongo que llegaron bastantes. ¿Cómo se trató ese tema? ¿Cómo llegaron aquí las familias? ¿A qué se dedicaron? ¿Cómo empezó a impactar, digamos, de lo que has investigado? Pues obviamente del lado español, ¿cómo llegaron aquí? ¿Cómo se adaptaron? Y tal vez, digamos, cómo lograron tal vez asentarse, si volvieron, si crecieron acá. Claro, es que lo que no tengo tan estudiado es, después del conflicto, tema de inmigración, porque es muy conocido que cuando termina el conflicto, o durante el conflicto, depende de qué zonas conquistaran, la gente se tenía que exiliar. Se habla de 500.000 de exiliados por la Guerra Civil Española. Costa Rica, lamentablemente, es uno de los países que creo que se negó rotundamente a acoger exiliados españoles. Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica no incluyó ninguno. México, por ejemplo, recibió a cientos de intelectuales y nutrió sus universidades con todo ese exilio intelectual que hubo desde España. Argentina también. Costa Rica, si no recuerdo mal, esto lo leí en el libro de Ángel María Ríos Espáriz, que también se llama Costa Rica y la Guerra Civil Española, que es del 97, y hablaba de eso, de que como Calderón Guardia impidió que muchos pudieran venir. Incluso ya en los años 30 intentaron venir Rafael Alberti, el poeta Rafael Alberti, y María Teresa León, también escritora muy buena, eran pareja. Estuvieron 10 minutos en Costa Rica y les mandaron volverse por donde habían venido en avión. A León Felipe, otro poeta español, también se le impidió entrar en el 35, si no recuerdo mal. Lo que sí es verdad que es relevante es la inmigración española a Costa Rica previa, porque ya a los años de la Guerra Civil ya había una gran colonia española. Creo que no sé, tampoco se sabe mucho, yo me di cuenta escribiendo el libro, la importancia de la colonia española en Costa Rica. Es impresionante. O sea, por ejemplo, la familia Borrasé era dueña de una imprenta importantísima, de ahí salía la Prensa Libre, era propiedad de esta familia, eran españoles y pro-republicanos, por lo menos el director de la Prensa Libre. También la imprenta Lines, si no recuerdo mal, también otros negocios como la cervecería Ortega, que de la Bavaria y de la Imperial era regentada por españoles. El abogado de la United Fruit Company, del que hablaremos después, espero, era español y franquista. Había un gran poder, o sea, la inmigración española en Costa Rica no era una inmigración como la que hubo en Argentina, que era inmigración masiva de obreros y campesinos, sino más bien de gente con
o con ciertos conocimientos intelectuales universitarios o personas vinculadas con el mundo de los negocios. Había muchos empresarios vinculados a la colonia. Entonces, a nivel de clase, si haciendo un análisis, por cierto, hay una tesis muy interesante, no recuerdo el título, pero es de Giselle Marín Araya, además que pude hablar con ella, es una mujer muy simpática, que tiene un estudio, una tesis doctoral escrita sobre la inmigración española en Costa Rica y particularmente en San José. Entonces eran personas bastante afianzadas a nivel económico, a nivel social y muy organizadas. Había muchas instituciones españolas en Costa Rica. La más importante de todas era la Sociedad de Beneficencia Española, que luego pues tenía la Casa de España, que si no recuerdo mal, ahí sigue a día de hoy. Todavía existe la Casa de España en Costa Rica, en San José. ¿Y qué es lo que ocurrió? Claro, que evidentemente el impacto que tuvo en la colonia española en Costa Rica, vamos, fue monumental. Mayoritariamente se decantó por los franquistas. Por una cuestión, y esto sí que es una cosa que defiendo yo, por una cuestión de clase. Al final había obreros que apoyaban al franquismo, evidentemente, o al bando sublevado, y al revés, podía haber gente con más dinero que apoyara a la República, perfectamente, y la había. Pero sí que es cierto que, bueno, pues que las personas, digamos, más relacionadas con el mundo de los negocios, con cierto poder, pues terminaban posicionándose más del lado franquista porque, al fin y al cabo, representaba los intereses de los privilegiados, de la alta jerarquía del ejército, de la jerarquía eclesiástica, de la burguesía, de los grandes terratenientes. Entonces se sentían más identificados con los ideales franquistas. Llegó al punto de la división, o sea, es que fue terrible. Claro, España tenía representación consular en Costa Rica. ¿Qué pasó? Que como en otros muchos países, justo el cónsul, cuando se desató la guerra, dijo, no, yo es que no soy favorable a la República, yo abandono porque yo soy franquista. Entonces vino otro cónsul favorable a la República y lo sustituyó. Fue una guerra. Había una legación, había un edificio en el que atender a las personas. O sea, claro, uno, con toda la razón, reclamaba que él era el legítimo porque era el representante republicano, mientras que el otro decía que era el representante de los sublevados. ¿Podéis adivinar a cuál de los dos favoreció el gobierno de León Cortés? Evidentemente al prosublevado. No hubo ninguna iniciativa a nivel gubernamental para proteger la diplomacia española en Costa Rica, a pesar de que la legítima, insisto, era la republicana, y no solo eso, sino que se favoreció que antes de que terminara el conflicto, que fue cuando ya, pues evidentemente, se instauró una dictadura en España y ya hubo que cambiar la representación diplomática, antes de eso, el gobierno, o sea, Asuntos Exteriores del gobierno de Costa Rica desconoció al nuevo cónsul español, republicano, lo desconoció absolutamente, ni lo atendió. Y al final el consulado, la legación, se la quedó el representante sublevado, que asimismo era un asiduo colaborador en la revista de la Falange Española, del Partido Fascista Español en Costa Rica. No era ningún demócrata de derecha o demócrata de centro, sino que realmente era un tipo que simpatizaba con las ideas fascistas y particularmente las del bando sublevado español, las del bando franquista. Entonces fue un impacto mayúsculo a nivel colonia española. Sí, claro. Y tal vez ya que tocaste la figura de León Cortés, de que recordemos, León Cortés gobernó del 36, de 1936 al 40. ¿Qué descubriste? O sea, ¿qué investigaste sobre León Cortés, verdad? En esta parte sobre la guerra. Y ya para entrar en esto, ¿verdad? Hablemos de León Cortés y ya después hablemos de los demás intelectuales, ¿verdad? Que se referían, de aquí de Costa Rica, que se referían a la guerra. Efectivamente, porque es un tema importante. Los dos bandos que había en la Guerra Civil Española, cómo se replicaron en Costa Rica, porque lo que hubo ahí fue una batalla también. Pero bueno, León Cortés Castro. León Cortés Castro, evidentemente, no era tonto. No se posicionó abiertamente. Hay solo en el libro recojo unas declaraciones que dio, creo que era el Diario de Costa Rica, diciendo pues simplemente que le daba una pena enorme lo que estaba ocurriendo en España, que era lamentable que no sé si decía la expresión madre patria o algo por el estilo, se estuviera librando una guerra fratricida. Entonces se posicionó a nivel neutral.
Y muchos se preguntarán, ¿por qué? Bueno, pues lo que yo sostengo y también, si no recuerdo mal, Ángel María Riso Espariz y otros historiadores o literatos que han estudiado el conflicto, al final León Cortés Castro seguía la línea de la diplomacia estadounidense, como el resto de América Latina. No tenía tampoco mucho margen de acción, pero sí hizo cosas. Hay dos leyes muy importantes en esa época. Una es la Ley Gurdián, no sé si es muy conocida o no. No es de León Cortés Castro, es de la administración anterior de Oreamuno, creo que recordar. Es una ley del 34 y del 35, y esta ley lo que hacía era prohibir que se hablara, particularmente mal, negativamente, de otros países, sobre todo países aliados de Costa Rica. Y una segunda ley, que era la ley de literatura extremista. Esta ley lo que prohibía era que entrara o se comercializara literatura extremista, sin entrar en especificaciones, importante, en todo el territorio nacional. Bueno, la ley Gurdián, ¿cómo se aplicó por parte del gobierno, o por parte más que del gobierno, de las autoridades judiciales? Bueno, digamos un poco por el poder político o por el Estado costarricense. Esto no sé si es muy conocido, pero don Joaquín, mi querido don Joaquín, casi va a la cárcel por culpa de esta ley. En el 37, Francisco Marín Cañas, que no sé si se conoce a Pepe Marín Cañas, creo que es un poco conocido, era un periodista, era propietario de un periódico, el periódico La Hora. Pues su hermano, Francisco Marín Cañas, escribió un artículo que se llamaba España la Visinia Blanca. En este artículo, el Francisco Marín Cañas denunciaba la intervención alemana en España y decía que Franco era un títere, más o menos un títere de Mussolini en España. O sea, una denuncia en un medio de comunicación pues, normal y corriente, ¿no? Y fue publicado, si no recuerdo mal, en la Prensa Libre, en el diario La Prensa Libre de la familia Borrasé y en el repertorio americano. El ministro de Italia en Costa Rica los denunció y el Estado costarricense consideró que había que juzgar a esas personas. Entonces, Borrasé, Marín Cañas y García Monge se tuvieron que sentar en el banquillo de los acusados por denunciar los bombardeos de la aviación fascista italiana en España, que estaban matando miles y miles de civiles inocentes. Es ridículo. Bueno, al final fueron absueltos, creo que fueron absueltos Borrasé y don Joaquín, pero Marín Cañas creo que fue sentenciado a 10 días de cárcel. Nada, al final quedó en nada y produjo una oleada, pero una oleada de solidaridad con todos ellos. Hasta el punto, y esto es muy curioso, hasta el punto de que en la propia España republicana en guerra se pidió la absolución de García Monge. Vicente Sáenz estuvo aquí en España 3 veces y cuando este juicio estaba teniendo lugar, él estaba en la España republicana en un congreso de intelectuales antifascistas. No con cualquiera, no. O sea, estaban Nicolás Guillén, Juan Marinelo, Alfaro Siqueiros, estaban César Vallejo, Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Rafael Alberti. O sea, estaba la flor y nata de la intelectualidad hispanohablante y también alemana, inglesa, grandes brigadistas y demás. Y delante de todos ellos pidió, por favor, los aplausos para don Joaquín, Marín Cañas y Borrasé, bueno, pues por haber tenido el valor de hacer lo que habían hecho y para denunciar de paso la injusticia que se estaba cometiendo con ellos. Y hubo, vamos, pero infinitas muestras de solidaridad que están todas en repertorio americano, las publicaban ahí y bueno, gracias a lo cual quedó en nada. Curiosamente, la ley Gurdián no solo afectó a esta gente, también afectó un poquito, pero por eso vamos a ver cómo se aplicaba diferente dependiendo del bando. También se aplicó en el Eco Católico, en un periódico. Bueno, el Eco Católico existe a día de hoy. Sí, el Eco Católico creo que existe. Sí. Claro. El Eco Católico era. Se puede investigar, tenía artículos pronazis, antisemitas, profranquistas, profascistas, abiertamente, no eran sutiles, pero para nada. ¿Qué pasó? Que esto quién fue, Rafael María Guillén Quirós, presbítero de Paraíso, si no recuerdo mal, llegó un punto que cambió de parecer, porque ya la Alemania nazi estaba atacando a la Iglesia Católica, o así lo consideraban, y estaban abrazando el paganismo. Entonces, escribió un artículo en el Eco Católico atacando a la Alemania nazi. De nuevo, ley Gurdián amenazó
el Estado bueno, y también el ministro nazi en Costa Rica amenazó con un juicio a este cura. La cosa quedó en nada, pero sí que es cierto que Carlos Borge, otro que creo que era, si no recuerdo mal, uno de los editores o administrador y también cura, era también presbítero, salió en su defensa en la prensa costarricense. Al final quedó en nada. Y luego la ley de literatura extremista, que esta sí que es del gobierno de León Cortés, esta sí que fue aplicada con criterios, pues bueno, favorables a la extrema derecha. Vicente Sáenz, en uno de los viajes de España, trajo literatura, pero literatura tipo Unamuno, libros de Unamuno, libros de, yo qué sé, pues de poemas. Trajo también temas relacionados con la Guerra Civil Española, pero también trajo libros que nada que ver. Le decomisaron todo al llegar, amparándose la ley de literatura extremista. Mientras tanto, diarios como La Época o Eco Católico anunciaban en sus páginas que vendían libros abiertamente de extrema derecha sin ningún tipo de problema. Y de hecho, don Joaquín lo denunció en la prensa. Dijo, oye, es que al final la ley de literatura extremista no es de literatura extremista, es ley contra la literatura progresista de izquierda. Y bueno, creo que esto, vamos, al final creo que en mis investigaciones creo que pude comprobar la aplicación totalmente injusta. Entonces, bueno, creo que León Cortés Castro, que por cierto se carteaba con Hitler y cuyo hijo Otto Cortés estuvo en la Alemania nazi, vamos, súper bien recibido, porque bueno, la Alemania nazi tenía mucho negocio en Costa Rica, también podemos hablar de ello después, favoreció en la medida de sus posibilidades. Y si alguien dice que no es autoritario, pues bueno, le recomiendo que lea la bibliografía y que contraste y que, oye, y siempre tener un debate sano y puede haber cosas que no sean como uno piensa o que sean distintas a lo que uno ha estudiado, pero creo que hay referencias de sobra para afirmar con soltura que sí que era autoritario y que, bueno, que simpatizaba abiertamente con la extrema derecha. Sí, sí, eso no es un secreto, ¿verdad? Tenía sus afiliaciones hacia el nacional nazismo, ¿verdad? El partido. Y aquí, bueno, Luis sabe un poco de eso, ¿verdad? Que vinieron una, ¿cómo se llama? Una representación Sí, del partido nazi a Costa Rica. y Izaron la bandera ahí en el Parque Nacional. Ah, el barco, el El barco. barco, el barco. Sí, sí, sí. También Y, ahí se había una amenaza de no os podéis manifestar contra esto, esto tiene que ocurrir. ujú. sí, Y sí, vos claro, me dijiste, creo que estábamos fuera del en vivo, que apedrearon casas de personas profranquistas. Esto después, sí. Durante. Bueno, esto. Joder, es que voy a dar la cita, espero darla bien. Esto es de Denis Arias, a que por cierto mando un saludo si escucha esto. Bueno, pequeño inciso. Quiero reivindicar abiertamente a los académicos, académicas costarricenses, Iván Molina, Denis Arias, Ruth Cubillo Paniagua, o sea, Flora Ovares. Es una barbaridad el nivel que hay en la historiografía y literatura costarricense y el trabajo que se hace y también la apertura que tienen y las ganas de ayudar a investigadores jóvenes como yo que están empezando y bueno, la verdad es que quería simplemente ser agradecido. También José Julián Yaguno, Marco Garita Mondragón, Pablo Quirós y mi gran amigo Ronald Sáez Leandro. Grandes investigadores todos ellos y todas ellas que, insisto, sin ellos esto no existiría. Eso lo tengo claro. Vale, entonces, volviendo al tema, Denis Arias escribió una tesis doctoral sobre el antifascismo costarricense, que luego, bueno, terminó en un libro, Utopías de Quietud, muy interesante, y él habla de cómo en los años 30 había un antifascismo combativo y realmente antifascista, pues toda la gente que se posicionaba contra Franco, Mussolini, Hitler y sus injerencias en América Latina y particularmente en Costa Rica. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego el antifascismo, ya con la Segunda Guerra Mundial y con el posicionamiento de Estados Unidos dentro de los aliados, como a nivel diplomático se seguía la línea yanqui, ya el antifascismo llega a Costa Rica. Entonces, ¿qué pasa? Que diarios que antes eran abiertamente profascistas, como La Tribuna, de la noche a la mañana se convierten en adalides del antifascismo. Y los que antes eran los grandes aliados profranquistas, cuyas publicaciones están en La Tribuna, del 36 al 39 o 40, ahí se puede consultar, ahí ya pasan a ser enemigos.
del país. Cambia la situación totalmente y se empieza a ver tanto la población alemana en Costa Rica como la población española profranquista a un enemigo. Y efectivamente, por lo que yo sé, por lo que he podido estudiar, se producen eso, se tiran piedras a establecimientos de comerciantes o empresarios profranquistas y se los persigue y alguno incluso se tiene que ir. Porque cambia la situación radicalmente, sí. Sí, no sé, hay una foto ahí muy interesante, no sé si conoces algo o viste algo vos en tu investigación sobre Amando Céspedes, Marín. Marín. Sí, Amando Céspedes. Ay, no, creo que no. No. Sí, hay una foto muy famosa donde está la casa de él. Él es como el padre de la radio aquí en Costa Rica y bueno, y entre un montón de cosas más. Yo no sé, la televisión también, pero... y él, no sé, tenía, no sé vos, Luis, si conoces, no sé si tenía un poco de afiliación ahí, ¿verdad? Con el nacionalsocialismo, ¿verdad? Ahí de Alemania y lo que le hicieron fue pintar un montón de esvásticas en la casa. Hay una foto, a ver si la pongo ahí. Esto no sé si fue en la época de León Cortés. Sí, tuvo que haber sido en la época de León Cortés porque fue es que a él, yo creo que es que a don Amando Céspedes Marínez pues es un ícono en la historia de Costa Rica, benemérito de la patria. Él es el padre de la radio y él pues crea la primera radio y tal, y él empieza yo supongo que pagado, a promocionar anuncios propagandísticos de empresas afiliadas porque aquí, digamos, aquí sí se sabe, bueno, pues vos me puedes incluso tal vez hasta decirlo cuando investigaste cómo lo viste, porque aquí fue muy descarado las personas a la hora de expresar si eran pro Hitler, pro Mussolini, o sea, no se ocultaban, digamos, por ejemplo, aquí los dueños o fundadores de lo que es la Librería Universal, que es la segunda librería más importante del país, era abierto a las celebraciones en el club alemán, donde hacían distintas cosas. Y a él le pintan la casa con esvásticas, todo al frente, y hay una foto muy icónica de eso. Entonces, tal vez en tu investigación también, porque yo sé que anduviste mucho por periódicos, por revistas y todo, ¿vos cómo sentís también que digamos, ok, entendemos que venía mucho comercial, ¿cómo lo recibías, o cómo leías vos, o cómo percibías vos al pueblo costarricense? No tanto, digamos, al intelectual, sino qué sentías vos, o qué sentiste incluso en tu investigación, lo que te dijeron y todo, sobre el pueblo, el tico promedio. Eso también es que es súper interesante. Es que para hablar de ello, primero, vale, voy a introducir la respuesta a cómo sería el promedio. Primero hablando de algo fundamental que no he mencionado, la verdad, que es importantísimo, y es algo que sí que cité un poquito antes, y es la cuestión de la batalla de Costa Rica, es decir, las dos trincheras, la profranquista y la prorrepublicana, en Costa Rica y cómo se dividen, porque eso explica luego la recepción del tico promedio. O sea, el tico promedio en esa época, para empezar, era lector. Costa Rica era uno de los países de América Latina donde más población alfabetizada había, por no decir el que más. Fue una cuestión impresionante, fue un logro de la Costa Rica liberal, eso sí que es cierto, por lo que había un grandísimo público lector. Entonces lo más probable es que el tico medio leyera muchos periódicos, escuchara la radio, porque ya había había una gran presencia de radiotransmisores en la época, hubo muchos programas pro-republicanos o pro-franquistas, por lo que el pueblo realmente se dejaba, bueno, o sea, no tenía otra que era influenciado en función de lo que leyera. Entonces, lo importante, una de las cosas más cruciales a la hora de abordar esta cuestión es cómo estaba diseñada o cómo estaba dividida la prensa, que era el medio, era, digamos, el intermediario entre los sucesos de España y lo que llegaba allí. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, que cuando los medios de comunicación son los que te dan toda la información, lo que sucede en un conflicto tan importante como este, es que es una batalla mediática. De hecho, yo lo llamo batalla mediática, y lo fue. Hay una gran división de medios de comunicación. Están, por un lado, profranquistas, todos los diarios católicos, La Época, El Eco Católico, El Mensajero del Clero también, aunque era un periódico de la arquidiócesis de San José. O sea, era oficial, no era
Entonces, la época, Eco Católico, Mensajero del Clero, revista costarricense, que era de Sara Casal de Quirós, que también era católica y feminista a su manera. No, digamos, un feminismo sufragista muy curioso. También tenían La Tribuna, que era un periódico, digamos, periódico más al uso, que fue el que más se solidarizó con, o el que más promovió la causa franquista en Costa Rica. Y vamos, y bastantes intelectuales, pero realmente no tantos. En cambio, la trinchera prorepublicana es impresionante. O sea, no sé hasta qué punto se conocen estos diarios a día de hoy, porque muchos desaparecieron, pero tenemos La Prensa Libre, La Hora, la revista Liberación de Vicente Sáenz, el diario Trabajo del Partido Comunista. Tenemos Repertorio Americano, me estoy olvidando alguno más, seguro. Luego también hay algún periódico en Punta Arenas o en Limón, pero esos son los dos profranquistas, abiertamente además. La Semana Cómica también, que es un diario además divertidísimo que recomiendo leer. También, ¿cómo se llama este? Lealtad, que era un diario hecho por el Grupo Pro República Española, que era un grupo de solidaridad con la República Española. Todos ellos eran favorables a los republicanos y en sus páginas, sobre todo casi todas las portadas, defendían abiertamente al bando republicano. Y no de manera, digamos, maniquea o con unos razonamientos, digamos, pobres. No. El panorama mediático costarricense en los años 30 es de lo mejor que he visto en mi vida. Es increíble la variedad que había. Tenías prácticamente un periódico por cada sensibilidad. Es que había un montón. Mirad lo que he mencionado muchos periódicos. Esto ahora no existe. Esto ahora, lamentablemente, a pesar de que en Costa Rica o en España hay mucha más población, hay muchos más medios, los medios de comunicación son cada vez más concentrados. En esa época era mucho más sencillo tener un medio de comunicación, un periódico, una revista y, sobre todo, contar con colaboraciones de lo más diverso. Todo el mundo escribía. O sea, hay notas de prensa de una anciana, que luego hablaré de ella, una anciana que se solidarizaba con los niños españoles y que era analfabeta, y esa persona está en la prensa tica, pero también está en la prensa tica, por ejemplo, Luis Anderson Morúa, que era un experto en Derecho Internacional. También estaba en la prensa tica Benjamín Odio, familiar de Eunice Odio, que era especialista, por lo que yo me recuerdo, en Derecho, y cuya opinión era muy interesante. Había personas de diferentes ámbitos, diplomacia, derecho, política, que dedicaban sus esfuerzos desde una trinchera o desde la otra, a explicar el conflicto, explicar qué había detrás, a analizar las batallas, a analizar qué podía ocurrir con la guerra, a pedir ayuda con colectas. Había muchas conferencias, muchos mítines, muchas iniciativas solidarias, hubo espectáculos teatrales, hubo concursos literarios en los que no es que participara cualquiera, es que participaron Joaquín Gutiérrez, Edgar Brenes, Óscar Barahona, o sea, gente que luego fue muy importante en el país. Entonces, a donde voy yo con lo que la pregunta que me parece muy interesante del tico promedio, es que el tico promedio tenía todos estos estímulos. El tico promedio, si quería, podía estar más informado que en cualquier otro país. O sea, tenía una información al alcance de la mano y sobre todo el repertorio americano, que es el mejor. No me cansaré de reivindicar esa revista. Por lo que el tico promedio tenía una opinión, sí o sí, y se podía decantar más por el lado franquista, sobre todo la población católica, porque claro, si pensamos que los periódicos relacionados con la Iglesia Católica eran todos profranquistas, pues hombre, tus estímulos son esos, es la información que te llega, poner el énfasis en determinados asuntos y pasan a ser tal. En cambio, pues bueno, la gente que leyera, el tico promedio que leyera otros diarios, pues La Hora mismamente, que La Hora era un periódico normal y corriente, pero bueno, pro-republicano, pues igual veía el conflicto de una manera totalmente distinta. Que además, esto no lo he dicho, pero los periodistas en esta época se posicionaban. Es increíble. Ventura Cordero es un nombre, Rubén Hernández, también creo que trabajaba también en La Hora. Es que sí que estaba en los medios de comunicación y escribían, y muy bien. Ahí fue cuando el periodismo costarricense se empieza a profesionalizar. Las primeras asociaciones de periodistas son de los años 40, pero ya en los años 30 es un nivel muy grande,
pero tú les ves en los manifiestos pro-republicanos, manifiesto pro-franquista, ves nombres de periodistas. Ves que escriben artículos defendiendo una posición o la otra. Entonces creo que eso, recapitulando otra vez, que el tico promedio, la tica promedio, estaba bastante politizado si quería, y desde luego estaba muy interesado en el conflicto español. Hubo movilizaciones a nivel popular, hubo movilizaciones muy grandes. Por parte franquista hubo una misa con 1.500 personas, por cierto, en la Virgen de los Ángeles. Era un homenaje a la Virgen de los Ángeles, pero un homenaje de corte fascista pro-franquista. 1.500 personas, eso es mucha gente, un gran poder de movilización. Hubo manifestaciones como la del 1 de mayo de 1937, en la que los partidos y organizaciones obreras de izquierda dedicaron la manifestación a la República Española en guerra y al pueblo español, por lo que, insisto, también, de nuevo, mucha movilización, muchas personas participando de una u otra forma, y desde luego, que eso es otro tema que me parece precioso y para llorar, de verdad, el tema de la solidaridad. A nivel popular, a nivel pueblo llano, gente normal y corriente, el pueblo tico se volcó en la solidaridad con España, particularmente con la República. Fue impresionante. O sea, dinero, material higiénico, comida, café, obviamente café, cigarrillos, de todo. Premiaban de todo. Se crearon grupos específicos, por ejemplo, Emilia Prieto, Luisa González y Carmen Lira crearon un grupo, el grupo Lina Odena. Lina Odena en homenaje a una miliciana española que murió en la Guerra Civil, para llevar a cabo iniciativas solidarias con España. Se juntaron con el sindicato de zapateros, insisto, sindicato de zapateros, pueblo llano, y se propusieron hacer 100 pares de zapatos para enviar a los niños republicanos, y lo consiguieron. Un sindicato, creo que era la CGT, envió una ambulancia. ¿En qué cabeza que enviar una ambulancia a España? Hubo unas iniciativas que fueron, pero de verdad, maravillosas. Entonces creo que el pueblo llano, insisto, participó también de estas cuestiones. No era solo estar informado o no estar informado, sino, en la medida de sus posibilidades, participar desde lo que en nuestro proyecto llamamos la lejana retaguardia hispanoamericana, donde se vivió la guerra como en carne propia. Era la manera de poder hacer algo. E insisto que fue una barbaridad. Con esto termino, ya me volvéis a preguntar. Hay una carta que yo cuando la leí, yo flipaba. Es una carta que apareció en el diario Lealtad. El diario Lealtad era el diario del Grupo Pro República Española. Esta carta estaba escrita por un grupo de milicianos españoles que estaban a punto de participar en una de las batallas más importantes, la batalla del Ebro, que es en la fase final de la guerra. En la carta agradecen a sus hermanos costarricenses el envío de los no sé cuantísimos cigarrillos que habían mandado para ahí, para el frente de batalla, y decía uno, dice, bueno, y aquí estamos, mientras yo os escribo estas líneas, aquí estoy yo fumando un cigarrillo de Costa Rica, en plena guerra civil. Que dices, imaginaos el ser un miliciano español y que dices, oye, que el pueblo costarricense nos ha enviado cigarrillos y café para que pasemos esto lo mejor posible. Así, había muestras de cariño, de afecto con la España, sobre todo la España republicana, que fue la que más iniciativas solidarias obtuvo, descomunal. Así que si el pueblo tico se movilizó, no sé, como si fuera eso, un conflicto doméstico, y creo que no se dimensiona lo suficientemente como fue de verdad una absoluta barbaridad. Y ahí en los recortes que vos me enviaste de los periódicos de aquí de Costa Rica, hay uno que me llama la atención que dice que se prohíbe en el liceo y en la escuela de agricultura las discusiones sobre el conflicto español. Sí. A ver si nos puedes hablar un poco de eso. Eso también es, claro, o sea, insisto, como no se dimensiona tanto lo que fue, hemos hablado entonces de tema de prensa, medios de comunicación, intelectuales y demás, pero lo que hablábamos, el pueblo ya no estaba politizado. En el Liceo de Costa Rica, en la Escuela de Agricultura, como dices, o sea, el conflicto español se vivía en las aulas como si fuera una guerra propia. Todos los estudiantes discutían, se peleaban, se pegaban, se llamaban fascistas, se llamaban republicanos, rojos, de todo, porque, insisto, todo el mundo tenía una posición. Entonces el conflicto llegaba a todas partes, sin excepción. Hasta el punto de que, que esto no lo dije, hablando del autoritarismo del gobierno de León Cortés,
hubo numerosos profesores y profesoras de izquierdistas o progresistas que fueron expulsados de su trabajo, fueron despedidos por su posición política. Hay uno que era Julián Vega, creo que se llamaba, en la escuela del barrio de Guadalupe. Yolanda Oremuno está ahí. Yolanda Oremuno está ahí. Yolanda Oremuno fue destituida de su trabajo, estaba en un banco, si no recuerdo mal, por participar en el boicot del Teatro Raventós, que luego podemos hablar de ello tranquilamente porque es una cosa épica, pero épica. Si quieres, perdió su trabajo. hablamos. Si quieres, hablamos Sí. Ahora mismo. Termino esto y lo comentamos. Y luego, que por cierto voy a agarrar el libro, creo que es mi libro favorito de... No, esto para los que lo vean en vídeo lo van a ver, lo voy a decir. A ras de suelo, de Luisa González. Creo que es de lo mejorcito de la literatura costarricense. Luisa González, también militante comunista y educadora, profesora, también fue despedida por ser comunista. Y ahí, creo que era en La Hora, hay numerosos escritos de los padres y madres de la escuela pidiendo por favor que volviera Luisa González porque era una profesora excepcional y diciendo que ellos mismos son anticomunistas, pero que ella es profesora, que en su trabajo ella estaba enseñando y no era política. Y no, o sea, evidentemente no prosperó. Carlos Luis Sáenz también. Carlos Luis Sáenz es expulsado también, destituido de su puesto como profesor en el Liceo de Señoritas, ¿puede ser? En el Colegio Superior de Señoritas, creo que era. Y ahí fue cuando dijo, bueno, pues vale, pues ahora me involucro al 100% en la lucha del Partido Comunista. Y eso fue también en el 36. No sé si había iniciado el conflicto o fue justo antes, pero por esas fechas. Entonces, bueno, sí que había represión y sí que afectaba eso, a lo de las aulas. Y hablando del boicot, es que es difícil de contar. Bueno, el libro empieza narrativizando el boicot del Teatro Raventós. Va a tomar un momento para contar, pero es muy interesante. Esto era ya 1937, octubre, noviembre, por ahí. En esas fechas salen las noticias, en La Hora, en la prensa libre, en todos los medios, que un recitador español, un declamador, un tipo que recitaba poesías, venía a dar su espectáculo a Costa Rica. Y lo celebraban, todo el mundo perfecto. O sea, en La Hora de Pepe Marín Cañas se celebró su llegada, se le invitó a las oficinas, en la radio también, en la prensa libre, en la tribuna, todo el mundo estaba contentísimo con él. Dio su espectáculo, no fue tan bien como la gente esperaba, no fue demasiada gente, y luego se fue, creo que fue para Guatemala. ¿Qué es lo que ocurre? Que después de que se fuera, en el número, esto fue en octubre, sí, en el número del 12 de octubre de 1937 del diario La Tribuna, aparece un reportaje a gran escala en el que aparece este tipo, José González Marín, en un evento muy especial. Este evento era una reunión, era la jura de bandera, no sé si eso se entiende en Costa Rica, jurar bandera. Cuando una persona, por ejemplo, en el ejército, comienza en el ejército y jura lealtad a la bandera del país. Pues bueno, era la jura de bandera de la Falange Española en Costa Rica. La Falange Española, el partido fascista español, el partido que luego fue el partido de la dictadura franquista. Existía en Costa Rica, había ticos falangistas. Y este señor no era un declamador y un recitador de poesías, simplemente, no. Era el representante de la Falange Española en América Latina, en Hispanoamérica. Y estaba en gira por toda Hispanoamérica, fundando falanges en todos los países o reforzando las que ya había. ¿Qué es lo que ocurre? Que es que no solo es que fuera fascista y que fuera falangista y que estuviera de gira ideológica, sino que en su espectáculo recitaba poemas de García Lorca. Y bueno, todo el mundo sabe que Federico García Lorca fue asesinado cobardemente, pero vamos, fue uno de los actos más viles de la guerra civil por falangistas, fue asesinado por los franquistas en Granada. Él se intentó esconder, lo atraparon, le metieron 2 tiros, o los que fueran, y su cuerpo nunca más apareció. Y eso fue un antes y un después. Ahí fue cuando la gente se dio cuenta de que el franquismo era el enemigo de la cultura y de la inteligencia. Federico García Lorca, ya antes de la guerra, era quizá el escritor, era el escritor más famoso español de la España republicana en América Latina. Cuando lo mataron fue un símbolo. Todo el mundo, de hecho la Liga Antifascista de Costa Rica le hizo un homenaje. Hay poemas de Joaquín Gutiérrez, no, ¿de qué novelista? Escribió un poema, un novelista que
Esto lo tenía en las notas. Joaquín Gutiérrez. Bueno, lo encontraré después. Es que son muchos nombres y es un poco lío. Fabián Dobles. Dobles. Efectivamente. Fabián Dobles escribió un poema sobre García Lorca. Todo el mundo escribió sobre García Lorca. Claro, tú te enteras que este tipo, franquista, viene a tu país a recitar poemas de García Lorca, asesinado por sus compañeros, por la gente de su partido político. Era intolerable. ¿Y qué pasó? Que en los periódicos de noviembre se anuncia que González Marín, ese mismo tipo, volvía a Costa Rica a dar otro espectáculo. Claro, ahí ya se sabía todo. Claro. Entonces, el Partido Comunista, la Liga Antifascista, el Grupo Pro República Española, los sindicatos, organizaciones estudiantiles y obreras, todos organizaron el celebrísimo boicot del recital de este señor en el antiguo Teatro Raventós, ahora se llama el Melico Salazar, si no recuerdo mal, que fue en noviembre del 37, fue a principios de noviembre. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que creo que fue Calufa, Carlos Luis Fallas, no. Ay, no fue, creo que Efraín Jiménez, creo que fue un líder comunista de la época, Sí. escribió a León Cortés Castro y le dijo, oye, mira, este tipo es falangista, no vamos a permitir que pase esto, invitamos al gobierno a que lo prohíba. ¿Qué dijo León Cortés Castro? No tenemos constancia de que este tipo sea de ningún partido, esto no es un acto político. O sea, estaba en un periódico, en una información pública, se sabía, se permite. El día del evento ocurrió pues lo esperado. Hubo una grandísima manifestación a las puertas del teatro, pero bueno, la gente que fue al teatro pudo entrar más o menos sin mucho problema. Toda la gente de la Falange Española, la alta jerarquía del clero costarricense, autoridades gubernamentales entraron al teatro y parecía que todo iba en orden, que la manifestación se quedaba fuera, pero que dentro iba a ocurrir todo normal. Bueno, pues resulta que González Marín sale al escenario, empieza la música y no pudo pronunciar ni una sola palabra. ¿Por qué? Porque, según las memorias de Joaquín Gutiérrez, en los días azules, o los azules días, el Cholo Valerín, un obrero de la construcción, que se había colado en el teatro, en cuanto pronunció una palabra, se levantó y le gritó, hijo de puta, y empezó a soltar improperios y esa fue la señal para que la gente empezara a tirar tomates, petardos, bombitas, insultos, huevos, de todo. La policía entra, trata de poner orden, echa a algunos de los manifestantes porque no sabían muy bien quién había sido, prosigue la función. Y ahí es cuando esto, según lo que he podido leer, fue así. Yolanda Oramuno se levanta, cuando ya el espectáculo ha continuado, y dice, cállese, y lo grita, y esa es la segunda señal para que, de nuevo, haya otra descarga de tomates, de insultos, huevos y de todo. De todas formas, el evento continúa, puede terminar, pero claro, a la salida se formó, no sé si se dice esta palabra, decía Joaquín Gutiérrez, se formó todo un bochinche. Sí. O sea, fue un auténtico Cristo, como decimos en España. La policía sacó las cinchas, empezó a palear a los manifestantes. Al parecer, esto lo denunciaban los comunistas, que los propios falangistas se unieron a la policía en la represión. Hubo más de 30 detenidos. Yolanda Oramuno fue despedida de su trabajo. La Falange, pues al final, continuó existiendo, pero dentro de todo fue tan escandaloso que apareció en todos los medios de comunicación que para los prorepublicanos fue realmente, y esto, a ver si encuentro la cita que la tengo por aquí, la cita de Joaquín Gutiérrez valorando en el boicot, cómo había sido, a pesar de las detenciones, la represión y demás. A ver si la encuentro, la tengo por aquí, perdonad, que la tenía que haber señalado antes. Joder, mira que está en el primer capítulo, pero me cuesta... Ah, vale, sí. En palabras de Joaquín Gutiérrez, el boicot fue celebrado como una victoria antifascista y un disloque del despatarre de la carabuncia y una victoria nunca vista en Costa Rica de la gloriosa República Española. Que me parece maravilloso, incluso a nivel léxico, todas las palabras que no entendía y que bueno. Entonces fue una absoluta barbaridad y un punto de inflexión. Lo que no sé, eso creo que es muy conocido, ¿no? Lo del el boicot del Teatro Raventós es conocido. Sí. Hay otro más, que también está en el libro al final, y este no se conoce, porque fue en el 46.
fue mucho después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, viene a Costa Rica Eduardo Marquina, igual que este, poeta vinculado a la dictadura y que venía a dar un recital, no sé en qué teatro, si no recuerdo. Pasó lo mismo, pero en vez de Yolanda Oreamuno, como una de las protagonistas, fue otra de las, lamentablemente, escritoras costarricenses que tuvo que irse de Costa Rica para crecer como escritora, Eunice Odio. Eunice Odio, junto a Emilia Preto Tugores y otros tantos antifascistas costarricenses, organizaron este boicot, pero en este caso tenían todo el apoyo de la prensa, del gobierno, porque claro, era antifascismo ya de los años 40. Bueno, lo mismo, tomates, al final lograron parar el acto y lograron la victoria frente al recitador franquista, Eduardo Marquina. Y fue ahí cuando ella, quiero recordar, si no lo mezclo, eh, esto lo llegas a ver por una publicación en el repertorio americano que es de los 2 únicos poemas de Eunice Odio sobre la Guerra Civil Española. En esa misma publicación, que está reseñada por Emilia Prieto, se habla de este boicot, pero no he podido saber mucho más y me gustaría investigar. Por si alguien sabe y puede aportarlo luego en los comentarios, fantástico, porque es posterior a mi época de estudio. Excelente. Ok. Sí, Sí, no, tal vez. interesantísimo. Disculpame un toque porque la imagen, digamos, por ejemplo, de Yolanda Oreamuno y de personas así, se asocia mucho como aquí a cosas más intelectuales que a eventos así, digamos, que ya, digamos, el activismo directamente en el lugar. Entonces creo que también está muy interesante. A ese le vamos a dar su espacio especial en la página porque está muy interesante. Tal vez algo muy interesante y que vos me enviaste a mí de unos recortes, también igual de periódicos, fue la publicidad, ¿verdad?, de ciertas marcas de origen español que se dieron en los periódicos. Por ejemplo, hay una muy famosa que de cualquier persona costarricense va a saber, ¿verdad?, va a saber identificar, que fue la cerveza Imperial, que fue, ¿verdad?, de la familia Ortega. Ya después el FIFCO compra, bueno, une todas y compra la de Pilsen y todo eso, pero la familia Ortega era de origen español y ellos crearon la Imperial y también la Bavaria. Y voy a ver si lo pongo acá. Hay una muy famosa que vos me dijiste que eso ya es directamente como publicidad de la misma cerveza, que dice: ya entraron las fuerzas de Franco a Madrid, ¿verdad? Bueno, ahí lo voy a poner para que ustedes la lean, ahí le ponen pausa, no sé, para no leerlo todo, pero dice que si usted es gobernista, ¿verdad?, apacigüe esa amargura de su derrota tomándose una cerveza. ¿Es usted revolucionario? Celebre el deleite de un triunfo tomándose una cerveza. Entonces sale eso. Y también el diario El Trabajo y todo eso los catalogaba como pronazis, se puede decir, porque ellos decían Sí. que estaban afines a Mussolini y todo eso. Entonces no sé si puedes hablarnos de eso, y tal vez si había otras empresas, ¿verdad?, de origen español que... Sí, había, sí. O sea, esto sí que es cierto que la familia Ortega, yo cuando acuso de algo, acuso con, digamos, decir, vale, esto es así y ya está. Hay otra empresa a la que sí que se le puede llamar profranquista y profascista sin ningún problema. En el caso de la cervecería Ortega, como muy bien dices, hay 2, 3 recortes relacionados con la guerra. Uno de ellos es este anuncio, que además es bastante curioso de ver, y que, bueno, que fue publicado en el diario La Tribuna, que era el diario profranquista por excelencia, por lo que ya nos deja entrever un poco por dónde iban los tiros, por qué posición podían tener. Y luego, efectivamente, hay un artículo de trabajo que además incorpora una fotografía en el que se acusa a la cervecería Ortega de haber organizado en su local una celebración, no sé, creo que recordar que era de la victoria franquista directamente, o de una victoria, de una batalla en particular franquista. En cualquier caso, una celebración del ejército sublevado y que al parecer contaba con invitados de la Italia fascista y de la Alemania nazi. Se llevaban todos muy bien, hacían actos conjuntos y demás. Entonces, apunta todo a que sí que simpatizaban con los franquistas, con el bando sublevado, pero no es tan fácil
no aparecen en, por ejemplo, o no les he visto los manifiestos profascistas, que el tema de los manifiestos también es muy interesante, o en firmando ninguna publicación, o en las listas de ningún partido de extrema derecha. Por lo que yo diría que parece que tenían simpatías o estaban inclinados hacia el franquismo, y creo que se podría investigar para determinar si sí o si no. Creo que no sería muy difícil, lo que pasa es que, bueno, al final era un libro muy largo y no se podía. Lo que sí, o sea, el que sí que era fascista abiertamente era el señor José Pozuelo Apestegui. Claro, Pozuelo, creo que todo el mundo conocerá ese apellido. Yo no lo conocía, yo en Costa Rica, y esto lo admito tranquilamente, yo en Costa Rica yo bebía Imperial y comía galletas Pozuelo. Y estaba un día tranquilamente trabajando, yo trabajo mucho comiendo, y estaba, esto es que es muy divertido, estaba comiendo unas galletitas Pozuelo y veo en un recorte de un diario prorepublicano un anuncio que decía algo así como, bueno, si tenga cuidado cuando coma productos Pozuelo, porque por muy ricas que estén las galletas, te puedes convertir en un auténtico fascista si lo haces. Y dije, un momento, ¿y esto? Y no, y resulta que José Pozuelo no solo era simpatizante, un momento que va a buscar la referencia específica, no solo era simpatizante franquista, sino que participó de las polémicas en torno a la colonia española respecto a la posición de la Sociedad Española de Beneficencia, y sobre todo era un activista favorable a los sublevados. Su firma aparece en por lo menos uno de los manifiestos que defendían abiertamente al bando franquista. Y escribió sobre el tema. Escribió sobre el tema refiriéndose, además, a otro manifiesto publicado por la contrapartida republicana. O sea, hay un manifiesto que es que, además, si veis las firmas, los puedo buscar después. La florinata de la intelectualidad costarricense firmó un manifiesto favorable a los republicanos. De hecho, hubo más de un manifiesto. Y Pozuelo, pues, atacó a los firmantes y cerró su artículo diciendo: adelante, pues, Franco y compañeros, vuestra causa es la de España. Adelantes, valientes moros, marroquíes, que si un día lucharon los españoles contra vosotros para civilizaros, hoy lucháis vosotros para civilizar a estos salvajes españoles que están desangrando España. A Madrid, Franco, y pronto que todavía lleguéis a la verbena. Es que o sea, esto es fácil, esto se puede decir. Pozuelo era fascista. Abiertamente. Entonces, también creo que refleja que es muy interesante, más allá de la gracia o porque es divertido de ver, al final es una cosa que, la empresa que existe a día de hoy, y esto fue hace 80, 90 años, o sea, no pasa nada, pero es muy curioso ver cómo el conflicto, claro, en una sociedad como la costarricense, tan chiquita, que todo el mundo se conocía. Bueno, y ahora, por lo que sé, en San José es muy difícil tener una relación amorosa con alguien y que no se entere todo el mundo al día siguiente o a las horas, que es un decía todo el mundo, que es una sociedad que todo el mundo se conoce, en esta época más. Entonces, claro, es curioso ver cómo todo el mundo se posicionaba porque realmente todo el mundo sabía en qué andaba metido los demás. Y de verdad os invito, bueno, el libro este, antes de cerrar o tal, para los que estéis en YouTube, que debéis verlo en YouTube, lo podéis ver, está en la UCR y en la Biblioteca Nacional, que doné unos ejemplares y demás, y ahí sale todo lo relacionado con todo lo que se escribió sobre la guerra. Fue muchísimo. Hay ensayo, hay poesía, hay incluso relatos. Es una auténtica barbaridad. Las mejores plumas del país escribiendo sobre el conflicto español. García Monge, Vicente Sáenz, Emilia Prieto y sus grabados, Eunice Odio, Luisa González, Carmen Lira, Fabián Dobles, Joaquín Gutiérrez, Carlos Luis Sáenz, Juan Mayorga, el príncipe de... ¿De dónde era? Ay, se me ha ido. No era de San José, príncipe de Liberia. Las grandes plumas del país, Fernando Luján, Cardona, el hijo de Genaro Cardona, Rafael Cardona creo que era, Fresia Brenes Hilarov, la hija de... Ay, Roberto Brenes... ¿Cómo es? Roberto Brenes de Sen. La hija también, por republicana, también escribió poemas sobre la República. Es una barbaridad. No se puede hablar todo en un podcast porque es difícil y bastante nos hemos extendido y es un tema muy complicado, pero os invito de verdad a echar un vistazo, incluso meteros en Sinabi, que tiene un gran repositorio online. Hay muchas publicaciones, lo que he dicho antes, Mario Oliva Medina, Iván Molina, Mario Oliva Medina, perdón, Iván Molina, Denis Arias, Ruth Cubillo, Flora Ovares,
muchos historiadores e historiadoras han escrito sobre el tema, también investigadores en literatura. Os invito de verdad a explorar el tema porque es muy interesante. Costa Rica tiene un nivel de investigación y de universidad que es increíble, unas hemerotecas, unas bibliotecas apasionantes y bueno, de verdad que merece la pena y es bastante divertido y bueno, os invito a ello. ¿Hay forma de adquirir el libro? Sí, estaba en la librería andante. Es que, a ver, esto lo digo abiertamente porque no tengo ningún problema. Es un libro desorbitadamente caro. Me parece lamentable. O sea, al final está todo bien con la editorial, yo no tengo ningún problema y tal. Es un libro académico. Entonces, claro, es un libro que se hace por encargo una editorial. No es un libro normal. Entonces, claro, el precio es muy caro porque no se van a vender tantos ejemplares como de una novela. Es un libro de investigación, entonces es carísimo. Aquí casi son 40 euros. 40 y pico dólares. Sí, Entonces en claro. Costa Rica era parecido, no sé cuántos en colones, pero estaba en la librería andante seguro. Hace unos meses que un amigo me mandó unas fotografías. Y de todas formas eso, también UCR, Biblioteca Nacional, y espero poder enviar alguno más. Porque bueno, esto lo digo, no lo digo por decir cosas buenas de mí, pero joder, puse dinero de mi bolsillo para poder enviar libros allí. Digo, a ver, es que si escribo un libro sobre Costa Rica y el libro no llega a Costa Rica, no tiene sentido. Sí, sí. Entonces, bueno, creo que alguna librería lo puede tener, pero bueno, sí que es cierto que es muy caro, yo lo siento, no es decisión mía. ¿Digital está o no? No, lamentablemente no. Me encantaría que hubiera un ebook, pero no. O sea, igualmente hay formas luego de colectivizar un libro. O sea, no voy a decir nada, pero bueno, siempre hay formas. A mí, vamos, yo sería muy feliz si este libro estuviera en PDF en abierto, lo digo abiertamente, porque además te permite pulsar control F y buscar palabras y mirar el índice y mirar a ver qué persona hizo esto, qué persona hizo lo otro, Sí, qué claro. hizo García Monge, qué hizo demás. Pero bueno, de momento eso, en físico y por ahí andará. O sea, sí que está en Costa Rica. No muchos, pero bueno. Ahí voy a Alguno buscar hay. pillarme uno para, en unos mesecitos voy a ir por allá a Madrid, entonces ahí luego lo contacto Ah, para bueno. y que me lo firme. Hombre, buenísimo, buenísimo. Voy a ir a ver una estatua a Juan Santamaría que hay por allá en Madrid, entonces voy a ir a buscarla. Hostia, Juan Santa María, ¿eh? Ah, Qué gran pues, tema. curioso. Que por cierto, Entonces, no se no, utilizó. Ah, dime, perdón. no, dime, ¿qué ibas a decir? No, que curiosamente no se utilizó, no hicieron ninguna lectura con Juan Santa María respecto a la Guerra Civil Española. Yo pensaba que iban a hacer algún tipo de paralelismo, porque es muy típico. Se hacían muchos paralelismos Costa Rica-España, pero con Santa María no. Hay un manifiesto de la Liga Antifascista que sí lo menciona, Es que pero Juan solo eso. Santamaría también aquí es un personaje que está en nuestra historia, todo muy bien, pero como que hay mucha gente que no siente como un arraigo al personaje Sí, de es como para Santamaría. uno eso es un mito. Sí. Entonces, pero qué interesante, es un tema que yo creo que nos vamos a ver aquí otra vez en algún otro episodio, porque creo que quedaron algunas cositas por hablar, Sí. muchas cositas por hablar, porque si algo nos ha quedado, yo creo que a Gabriel a mí de aprendizaje es que Costa Rica es un país que se ha visto tan influenciado por tantas cosas que nos han creado como somos ahora. Y bueno, también ahora quería yo también terminar con una pregunta, pues digamos que un poco más personal, porque me gustaría, pues ya que vos sos un investigador de otro país y que viniste acá también, y que estuviste hace poco, hace par de años, ¿verdad? 2022, me dijiste que estuviste por acá. Pues, ¿qué sinopsis harías de Costa Rica? ¿Qué te quedó? ¿Qué te gustó? Si algo no te gustó. Y también, si tienes alguna red social, algún YouTube, alguna cosa, tu Sí, momento. la red social es en Instagram Carlos-bajo o _ Doinel. Y luego en Twitter, si buscáis Latam GCE, todo junto, o Latinoamérica y la Guerra Civil Española, tengo una cuenta de Twitter que he empezado hace poco para divulgación, pero bueno, no tiene demasiado contenido, pero sí os invito a seguirla porque sí que quiero darle más importancia cuando termine la tesis, que todavía estoy en ello. Y a nivel Costa Rica, bueno, lo primero de todo, esto como en la vida misma, como en España también, en Costa Rica lo mejor es el pueblo. La gente, los ticos, de verdad, me parece un pueblo muy afable, muy simpático, muy acogedor, muy de incluir, de ayudar. O sea, yo me sentí totalmente arropado el mes que estuve ahí. El tema de pura vida, que a veces parece un poco estereotípico,
Es verdad, es verdad. Sin embargo, sí que es cierto que también vi que la pura vida no siempre es posible. La pura vida es complicada si tienes jornadas laborales de 40 y muchas horas o si cobras una mierda trabajando en un call center de Amazon. Entonces veo que a nivel, digamos, de estructura económica, de posibilidades laborales, de futuro y demás, demasiada influencia yankee y demasiada eso. Me dio pena la parte de joder, era todo muy caro, los salarios tampoco eran muy altos. O sea, no lo digo esto como desde una perspectiva. En España, vamos, yo cobro poco, llego a final de mes muy justo. O sea, aquí estamos jodidos también. No lo digo como desde una posición paternalista, todo lo contrario, con toda mi solidaridad. Yo, o sea, Costa Rica, quiero Costa Rica como si fuera mi país y me encantaría vivir allí. Ojalá, es mi sueño vivir allí un tiempo y, joder, ser profe en la U, o sea, ojalá, ojalá. Pero eso, veo como que, o lo que vi como algo negativo, ya te digo, no es algo que sea del pueblo, es el tema de cómo es ahora mismo la coyuntura y cómo es el tema de trabajos y demás. Y sobre todo, joder, algo que me gustaba mucho de los 30 de diversidad de medios de comunicación, mucha gente escribiendo, mucha gente participando en política, en movidas culturales, organizándose, creando agrupaciones, políticas o no, es lo de menos, pero más como movimiento social, ¿no? Puede ser para hacer un club de lectura, de verdad que no hablo de algo político. Eso lo extrañé, lo eché un poco en falta porque, claro, iba con unas expectativas. Es que los años 30, claro, era lo único que conocía. Y luego, bueno, tema de paisaje, el Caribe, el Pacífico, los perezosos, o sea, es un poco estereotípico lo que estoy diciendo, pero sí, verdad que es un país, Sí, sí, no sí, sé, sí. tiene todo, tiene todo. Y no sé, de mis países favoritos en el mundo. No lo digo porque seis ticos y quiera quedar bien, es una pasada. Ahora, eso sí, lo que no me gustó, y esto lo tengo que decir, no había para caminar, era todo coche, todo auto. No sé, Desde yo Aceras, no, aceras, sí. vivía cerca de la U, ¿cómo se llama? En el barrio enfrente de la U, ese barrio, de la Universidad de Costa Rica, de la Facultad de Humanidades y demás, en San Pedro, San Sabanilla. Pedro, y Ajá, para ir al centro caminando, digo, madre mía, ¿pero por dónde voy? sí, Me dio sí. gusto ver. Es Nada, pero peligroso. son tonterías, realmente son tonterías. Pero eso, veo también, no sé, veo cosas muy ilusionantes también, veo una nueva literatura costarricense. Joder, es que no me acuerdo de los nombres, pero he leído libros muy interesantes sobre Yolanda Oramune, Eunice Odio, investigadores e investigadoras de primer nivel que no solo hacen trabajos de muchísima calidad, libros, artículos, conferencias, sino que veo cómo sobre todo la UCR y la Biblioteca Nacional y otras instituciones educativas están volcadas en el público. O sea, la Universidad de Costa Rica con sus radios, su televisión, su acción social, la presencia que tiene la Universidad de Costa Rica particularmente en la sociedad tica, me parece para imitar, o sea, para celebrar y para exportar y traer acá. Importar sería en este caso, claro. Ujú. Tenéis cosas maravillosas, de verdad, y espero que las valoréis porque Costa Rica hablando a lo español, Costa Rica es la hostia. No, muchísimas gracias. Mensajito y también para la gente que está viendo el podcast, pues también, ¿verdad? A veces uno desde aquí, desde Costa Rica, tal vez percibe como que todo está mal, todo es malo, todo va en decadencia, vamos a morir todos, corramos, pero también es bonito escuchar que y ustedes vienen también, digamos, es decir, las universidades de allá obviamente son súper, súper competitivas y que vean también aquí los UCR. Ninguno de los dos es de la UCR, la verdad. Hay que decirlo, todos somos de la educación privada, porque en Costa Rica entrar a la UCR es Sí, complicado. Sí, lastimosamente. sí, 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 eso es Eh, lamentable. Eso es otra pero cosa. como todo en la vida, creo que todos los países del mundo tienen una situación parecida. Entonces, somos producto de la educación privada, pero sí nos sentimos muy orgullosos de cuando la gente habla bien de la UCR y de nuestro sistema educativo, porque sabemos que ahí estamos ahí. Entonces, no, muchísimas gracias, de verdad que yo creo que deberíamos titular como la influencia de la guerra española en Costa Rica, parte uno. Me parece a mí que deberíamos de una vez dejarlo como parte Perfecto, 1. man. Porque, por ejemplo, que me acabo de acordarme que nos quedamos debiendo la influencia o el papel de la mujer también, creo que es una Uf, parte súper importante sí. que tenemos que tocar, por eso te digo de una vez. Y también que creo que es un tema que en los comentarios va a haber mucha cosa, va a haber mucha, Joder, mucha sí. interacción y creo que vamos a darle su espacio también para contestarles. Pero
todo lo que nos has dicho hoy, todo lo que nos has enseñado hoy, de verdad que creo que es muy enriquecedor, porque yo te digo que cuando inicié el proyecto de Historia de Costa Rica, nunca pensé que se pudiera estudiar la historia de Costa Rica desde la historia de otro país y me está pareciendo increíble, me está pareciendo fascinante. Entonces, de verdad que muchas gracias por eso. No sé, Gabo, si tienes algo que decir. No, no, o sea, clarísimo todo. Fue un episodio bastante rico en información. De ahí la gente, ¿verdad? Que nos comente, que es muy importante. Eso lo apreciamos mucho, que nos comente, ¿verdad? ¿Qué les pareció el episodio? Sus puntos de vista y demás. Y no, agradecerte el tiempo que nos diste aquí, ¿verdad? Para exponer tu investigación y demás. Hicimos una publicación también en conjunto ahí, donde están unos recortes y demás. Ahí la gente en Instagram lo puede ir a ver. Y no, agradecer a los miembros del canal, ¿verdad? Que ahí están apoyando. Recuerden que se pueden hacer miembros de 600 colones al mes. Y no, sin más, agradecerte, Carlos. Un placer, de verdad. Y lo digo en serio, es que yo llevo meses que cuando sale un programa vuestro yo lo escucho, entonces es muy curioso Claro, digo, joder, que ahora mismo estoy en el podcast que yo escucho. Que vas a ver. Entonces es rarísimo. Y de verdad, os lo he dicho antes, No, hacéis lo una apreciamos labor. mucho. La Gracias verdad a vosotros que hacéis apreciamos una labor mucho. de la hostia. Vuestra labor a la hora de divulgar la historia de vuestro país, que es tan apasionante, y os lo están reconociendo, y es merecido. Así que nada, seguid así porque de verdad que vais a llegar lejos, sois muy buenos comunicadores. No, muchas Y gracias. si estás por acá pronto, pues ahí nos pones un mensajito y Sí. Ojalá, ojalá, ojalá. Espero que sí, ¿eh? ojalá que Casi sí. voy, pero al final no pudo ser, pero iré. Que se haga, que se haga. Pero bueno, Bueno, muchas gracias a la gente. Nos vemos. Chao. A vosotros. Pura Chao. vida. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si te gustó y aprendiste algo nuevo, recuerda suscribirte al canal para estar pendiente de todos los videos nuevos. Agradecer especialmente a los miembros del canal, los cuales apoyan directamente nuestro proyecto. Puedes hacerte miembro desde los 600 colones al mes en el apartado Unirme. Nos vemos en un siguiente episodio.